¿Todos los conflictos hay que enfrentarlos? ¿Ququé pasa si no tengo la razón? ¿Qué pasa si sí la tengo? ¿Cómo hago para ponerme en los zapatos de la otra persona? Bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken, el podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Amigas, amigos, yo quiero que al inicio de este episodio yo voy a pedirte algo, que pienses en una cosa que yo creo que todos, absolutamente todos, tenemos en común. Y es que de vez en cuando tú y yo tenemos conflictos con otras personas. Aquí estamos Juan Beriken y yo listos para un nuevo episodio y una nueva serie de conversaciones, 3 episodios a propósito de los conflictos. Juan, bienvenido a Gracias, Ale. Saludos a cada uno de ustedes. Sí, Ale, ahora comenzamos una serie que va a ser nuestra aportación a lo que yo diría es paz mundial. Vamos a entregar contenido espectacular que te puede ayudar. Y sé que es así por lo siguiente. Tomé el contenido de 3 episodios que vamos a dar y hice una sola charla, una mezcla de todo lo que vamos a hablar y lo compartí en una llamada de certificación, la certificación de Maxwell Leadership. Órale. Si no están en la certificación de una vez, deben de googlear Maxwell. ¿Cómo es? ¿Maxwell certificación, Maxwell Leadership o Maxwell Leadership certificación español o cómo es? Maxwell Leadership certificación. Ahí está. Ahí está. Y en esa llamada hubo cientos de personas y la cantidad, Ale, de preguntas. Y por las preguntas uno dice, pues estamos tocando algo. Es un punto sensible. En serio. Entonces, cuando tú dijiste algo que todos tenemos en común, sí es cierto. Tenemos eso en común que tenemos que lidiar y tenemos que liderar en medio de conflictos. Y eso es lo que les vamos a entregar en los próximos episodios. Así es, Juan. Ahora, solo a modo de como de bonus, ¿verdad? De contenido extra, yo quiero que si no escuchaste una serie que compartimos hace un tiempo atrás, de hecho fue en 2020, llamada Solucionadores de Problemas, yo quiero animarte a que la escuches. Fueron los episodios 79, 80 y 81. Y eso va a complementar esta conversación que iniciamos hoy. Claro. Y te acuerdas que en el episodio 248 hicimos lo que llamamos midiéndole la temperatura a tu equipo. Claro. Y dijimos que una de las maneras de saber si tu equipo está alineado es viendo cómo manejan los conflictos. Y de ahí es cuando nació la idea, necesitamos hacer algo una vez más sobre conflictos. Ya, ahora Juan, antes de saltar a estas 9 claves, vamos a dividir la serie de 3 en 3, es decir, 3 hoy y así sucesivamente, 3 el episodio siguiente y cerraremos con últimas 3 claves para resolver conflictos y agregamos esto, vivir para contarlo, ¿verdad? Sí, pero antes de saltar a las claves, Juan, yo creo que a pesar de que hay diferentes culturas cuando se tratan, hablo de una generalización, ¿verdad? Hay diferentes culturas que se orientan más o menos a o entrarle, ¿verdad? A la confrontación o a evadirlo. Claro que en sí. América Latina Sí, tú y yo hemos pues, conocido, rodado por toda América Latina y seguro tú puedes identificar cuáles países son más, tú sabes, del tipo confrontador y cuáles más evasores. Sí. Pero como quiera que sea, tu tendencia en cualquier país que estás, por ejemplo, si estás en los países caribeños, tú tienes sangre caliente. Entonces tú eres entrona. Tú le entras al conflicto. El dominicano, el cubano, el puertorriqueño, el venezolano. Ahora, si tú, por otra parte, eres de culturas como México o Colombia, que son probablemente las de esas México, Colombia, muy respetuosas. También Guatemala, incluso Paraguay. Costa Rica, sí.
Sí. Tú tiendes al contrario a sacarle la vuelta, a evadirlo. Correcto. Paz a toda costa, tú sabes. Correcto. De hecho, en México tenemos un dicho que dice que queremos llevar la fiesta en paz. Ok, pero cualquiera sea el caso, no importa de qué cultura vengas o a qué extremo tú tiendas, esto yo sé de ti y yo creo que, Juan, tú coincides conmigo. Todos, en el fondo, experimentamos básicamente lo mismo cuando estamos frente a un conflicto con otra persona. Y eso es miedo. Es decir, se te acelera el pulso, ¿verdad? Quizás te sudan un poco las manos. Tú dices, uy, voy a tener esta conversación difícil. Entonces, por eso esta serie es tan relevante, porque vamos a entregarte técnica, comos, claves para poder lidiar o, como tú decías, manejar los conflictos que de vez en cuando surgen. No importa si tú los buscaste o no. Y si tú dices, no, y la verdad es que yo no tengo conflictos, es un asunto de tiempo nada más. Porque vas a tenerlo, claro, vas a tenerlo. Así que aquí van, Juan. Número 1, para enfrentar los conflictos, comienzo con una frase de John que dice, todos enfrentaremos conflictos y a nadie le gustan, ¿verdad? La primera clave entonces es reconocer la realidad del conflicto, porque la primera responsabilidad de un líder es definir la realidad. Uh-huh. Es decir, si yo estoy negando, en otras palabras, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, lo que estoy es ocultando y como creando una sensación de armonía artificial, pero bajo la superficie las cosas no están bien. Entonces, reconocer que hay un conflicto. Sí. Y Ale, en los primeros 2 puntos de hoy, vamos a hablar de 2 aspectos de eso. Uno es básicamente no reconocer. Ya. Y quiero enfocarme en eso porque usaste la palabra negar que existe. O sea, o no reconocer que haya un conflicto. Y para alguien que nos está escuchando podría pensar, oye, pero tienes que ser un tonto, no saber cuando estás metido en conflicto. Y yo quiero usarme a mí como un ejemplo, porque a veces yo no me doy cuenta. Yo soy uno de esos tontos y no me doy cuenta. No reconozco que, aquí hay un conflicto que tiene que ver conmigo. Mucho más fácil reconocer que hay conflicto que yo veo en mi equipo, pero que alguien tiene un conflicto conmigo. ¿Por qué? Porque yo soy una persona positiva, muy poco emocional y he aprendido a no tomar ofensas. O sea, yo pensé en 3 cosas y esas 3 cosas son buenas, pero puede causar un lado muy cegado. ¿Qué es eso? Que es natural para mí pensar que todos son iguales y eso me pone en una postura de fácilmente pasar por alto cuando alguien tiene alguna situación conmigo. Sí. O cuando estamos en un conflicto. Porque conflicto puede ser que yo veo esto negro y tú lo ves morado. Uh-huh. Y no, esto es negro, no morado, no negro. Y como yo digo, pues intercambiamos palabras, pero ya, seguimos. Pero el otro se enganchó. El otro se enganchó. Entonces, a veces otras personas me tienen que decir, oye, Juan, hay una situación con esa persona. No te puedo decir la cantidad de veces que personas me han tenido que decir, hay algo. No. Sí, hay algo. Entonces, reconocer que hay un conflicto ajeno, como digo, es mucho más fácil que reconocer, para mí, reconocer que hay una situación conmigo. Yo también he aprendido a anticipar conflictos. Ok. Conmigo, pero también con otros. Yo veo diferentes personalidades y yo digo, va a haber un conflicto ahí. Veo ciertas actitudes y digo, tarde o temprano va a haber un conflicto, ¿no? Motivos, dinámicas en el trabajo o de trabajo y uno puede anticipar por esas cosas. Pero bueno, el asunto es reconocer. Yo entiendo que hay que reconocer porque solamente reconociendo que hay algún conflicto uno puede ya, ahora sí, tomar cartas en el asunto. Sí, y Juan, hablando de eso, de reconocer y que tiene que ver con la realidad, ¿verdad? Y que especialmente yo pienso si
si quienes nos escuchan ocupan o juegan roles de liderazgo. Es fácil como líder no ver conflictos porque te desconectas de la realidad. O sea, la gente te dice lo que quieres escuchar. Sí. No lo que necesitas, no lo que necesariamente. Quizás no estás totalmente en el día a día. Así es. Entonces es muy fácil no ver que esté pasando algo. Pero de nuevo, esta frase de Max Dupree me encanta y es: la primera responsabilidad de un líder es definir la realidad. Yo te he visto a ti, Juan, como practicar algo, y es de vez en cuando acercarte y hacer preguntas a gente que no necesariamente te reporta de manera directa, sino está en otra área o mucho más abajo en esa jerarquía, y preguntar, ¿qué onda? ¿Cómo están las cosas? Sí. ¿Cómo anda? Y para mí eso ha sido un aprendizaje porque tiene que ver con, ok, quiero como meter el termómetro, a ver cuál es la realidad. Sí. No lo que necesariamente me dicen, porque hay un montón de razones por las cuales no me dicen lo que debe estar pasando. Pero digo eso porque si hay líderes escuchándonos, pueden estar viviendo lo que tú decías respecto a ti. No me doy cuenta que hay conflictos. Claro, porque mientras más arriba en la escalera jerárquica, más difícil es. ¿Y sabes dónde aprendí eso? Leyendo libros de historia sobre guerras perdidas. Y el factor número uno que influencia en una guerra en que alguien toma una mala decisión o, bueno, al fin de cuentas pierde una batalla o la guerra completa, es no tener información de primera mano. Sí. O sea, entonces los generales reciben la información todo filtrado y no toman las decisiones que deben tomar. Entonces los generales altos, grandes, reconocidos, siempre de vez en cuando agarraban un soldado raso a llevarlo a brincar como 4 capas de liderazgo, a sentarlo a decir, cuéntame qué está pasando. Y eso es lo que... Bueno, claro, ya nos fuimos a otra enseñanza, pero esa es una forma que uno puede descubrir. Ahí tenemos conflicto que resolver en nuestra organización. Me acuerdo en una organización que yo estaba liderando. Ale, no creo que tú habías llegado a México aún. Estaba liderando una organización y estaba en crecimiento. Estaba en crecimiento. Teníamos un equipo iniciador, o sea, un equipo que lanzó la visión de la organización. Y no siempre el equipo que te ayuda a lanzar es el equipo que va a ayudar ya en el desarrollo del proyecto. Porque tienes que tener ciertas habilidades y ciertos talentos, ciertas capacidades para lanzar algo, y luego son otros que en el desarrollo. Sí. Y me acuerdo después de un tiempo, yo liderando la visión, creando cultura, una persona vino conmigo a decir, y no entendía por qué era tan lento, tan difícil crear la cultura que yo quería. Y una persona por fin, no me acuerdo si le pregunté o si me dijo, no me acuerdo cómo, pero me enteré que había una pareja en el equipo que nos ayudó un montón y súper buenos amigos y todo, pero que no sabía que teníamos un conflicto de la forma que debemos liderar. Ok. Y ellos, yo era el líder, ellos parte del liderazgo, y ellos querían jalar la cultura para acá y yo estaba yendo para allá. Y no me di cuenta. No había reconocido, y lento. Y yo dije, pero ¿por qué tardamos tanto en crear esta parte de la cultura que yo lo veo muy fácil? Y era porque teníamos división, teníamos un conflicto. Yo me acuerdo del día que los senté frente a mí y les dije, mira, esto es lo que estoy entendiendo. Dígame si es cierto. Sí. Dije, tenemos un conflicto de liderazgo porque mi liderazgo nunca va a ser así. Y la dirección que vamos nosotros es para allá. Y bueno, ahí tomamos una decisión que ellos necesitaban ya comenzar a mirar hacia dónde
querían ir. ¿Y cómo? Porque no puedes, a nivel de liderazgo, no puedes tener un conflicto y que nadie, le dije, fácilmente ustedes pueden acoplarse acá. Ya. Pero yo fui honesto con ellos, no creo, porque su estilo como personas es más así. Sí, es más perfecto. Entonces, podemos estar muy en paz en entender que no vemos esto igual, así que no debemos estar trabajando juntos en esto. Podemos ser amigos, podemos hacer cualquier otra cosa, pero en esto no podemos. Así de fácil. Ya. Y la cosa es que te escucho pensando en ese tema de definir o reconocer la realidad de un conflicto y en cualquier caso, Juan, hay que ser intencional. Es rara vez tú como que defines la realidad sin intencionalidad. O sea, tendría que explotar una bomba para que no tuvieras que hacer nada para darte cuenta. Correcto. Pero si hay cosas que no estás notando, tienes que ser intencional. Sí. Ale, en cada punto vamos a terminar cada punto con ponlo en práctica. Es nuestra sección de como que, ok, ¿qué hago aquí? Y entonces aquí ponlo en práctica en lo siguiente. Tómate un momento para definir claramente la naturaleza del conflicto que enfrentas. O sea, ya estamos tomando en cuenta que ya reconoces que hay un conflicto. Incluso escribe en un papel lo que está sucediendo y cómo te sientes al respecto. Eso te ayuda como plasmar cosas que quizás tienes en tu cabeza o en tu corazón que todavía están en el aire y ya te ayuda a decir, ok, reconozco que hay un conflicto. Ahí está. Esa es la parte práctica de esa primera clave. La segunda clave es, a propósito de incluso otra vez de la realidad, no evites el conflicto. Yo, Juan, déjame decir esto rápidamente. Yo a veces, no solamente hablando de conflictos, pero específicamente ahora hablando de conflictos, pienso que, o he visto que mucha gente llega como a pensar o así se comporta creyendo que el tiempo lo va a curar. El tiempo va a curar todo. No, el tiempo no cura por sí solo nada. Se requiere tiempo para que se sanen algunas cosas y se resuelvan algunas cosas, pero por sí solo nada. Correcto. Yo me quemé, tú sabes, mi pierna derecha cuando tenía 10 años, una quemada de 2º grado, casi todo el muslo derecho. Y si yo no hubiese sufrido todos los días echándome alcohol y las medicinas que me pusieron, 4 meses y medio, eso no se curaba. Correcto. O sea, si sencillamente lo ocultaba, ¿verdad? Y no hacía nada, la cosa se iba a poner peor. Correcto. Entonces, los conflictos no se resuelven solos. No evites el conflicto. Así es, Ale. Y bueno, la frase que mencionaste al principio, que Maxwell dice, todos enfrentamos conflictos, a nadie le gustan. Eso es una verdad, Y ignorar el conflicto solo perpetúa la tensión. O sea, de acuerdo. Quizás por no ver la persona, tú dices, no, pues ya, como dices, no, ya se le va a olvidar o se va a ir calmando. No es cierto. La tensión, mira, por alguna razón, amigo, amiga, nosotros los seres humanos somos complicados. Y cuando no hablamos algo, la conversación sí se hace aquí. Correcto. Y comenzamos a crear una narrativa. Es que yo esto, yo lo otro, y él, y comenzamos a crear algo que no es. Sin embargo, y hay muchas personas que dicen, bueno, el tiempo lo cura y el tiempo lo sana y entonces lo dejo. El conflicto, mira, déjame brincar algo que mencionaste al principio, que dices que hay dos quizás lados, quizás extremos en América Latina. Cierta cultura que su tendencia sería atacar el conflicto y otro sería negar que existe. Vamos a hablar de ambas cosas. Aquí es, pues, es decir, no pasa nada. No pasó nada. No. No voy a hacer nada. Y creer que se va a resolver. No es así. Yo entiendo que el conflicto no es algo que uno está deseando tener, pero lo vamos a tener. Y entonces tenemos que
que enfrentarlo. Cuando hay conflicto, hay mínimo 2 personas involucradas. Y si lo tratamos rápido, normalmente hay 2 personas, o si hay otras personas que están viendo el conflicto. Por ejemplo, estás en una sala de juntas y hay varias personas, pero ven la resolución del conflicto. De acuerdo. Pero cuando tú evitas resolver conflicto entre tú y otra persona, normalmente el conflicto se extiende a otros, porque tenemos la tendencia de hablar. Entonces, no solamente la tensión sube, pero también nosotros tenemos la tendencia de meter 1 o 2. Estaba en la llamada y una persona me hizo una pregunta sobre esto y me dice, pero yo estaba reclutando personas para mi lado. Y yo tomo apunte y yo dije, reclutando personas para pensar como yo pienso. Y yo dije, no. Ya cuando en mi respuesta le dije, es poco sabio. Sí, hay que resolver el conflicto. Ahora, si estamos tomando una decisión sobre algún camino que tenemos que tomar, no tenemos que tener conflicto. Personas pueden verlo de diferentes formas, pero hay maneras de llevar eso a cabo. Pero la tendencia humana es evitar el conflicto. Y eso es violar un principio. Realmente es porque el conflicto se tiene que enfrentar. Se tiene que enfrentar. Estaba pensando en algo que recientemente escuché que me dio mucha tristeza. Porque falleció un joven, tenía 40 años, pero de la familia de Cala, un pariente distante. Pero la historia, cuando estaba con mis suegros, y mis suegros contaron la historia, los papás de ese joven se divorciaron, y se divorciaron en una forma fea. Uh-huh. Entonces, el hombre, el esposo, tenía 2 hijos, habla con un hijo mayor, y el menor tenía una enfermedad degenerativa. Entonces, y le dice a su hijo mayor, yo tenía una empresa muy buena, yo te entrego la empresa si tú no hables más con tu mamá. Uf. Y lo aceptó. No te creo. Pero no hablar con la mamá, o sea, conflicto ya no resuelto, yendo a otros niveles. Entonces, él acepta para tener el negocio, que ganaba muchísima lana, y eso hacía que él no podría hablar con su hermano, porque su hermano vivía en la casa de su mamá, y entonces tendría contacto. Entonces, nunca resolvieron el conflicto y crecieron por 20 años sin hablar. Qué bárbaro. Y ahora él está metido en el hospital, se va a morir el menor, y el hermano mayor pide poder verlo, va con él, va con su esposa para verlo, y mi suegra, que es muy cercana a la familia, estaba ahí y me dice, se pusieron a llorar como niños después de haber hablado y platicado, con tanto remordimiento, pensando, ¿por qué dejamos pasar tanto tiempo sin hablar? Ahora no tenemos tiempo. Eso es lo que pasa cuando uno evita conflictos. La tensión sube. Ahorita vamos a hablar de algunas otras cosas, pero normalmente un conflicto de algo ajeno se vuelve algo personal, y la ruptura de relaciones es triste. Amigo, amiga, no evites el conflicto. Tal cual. Salud emocional. Hablamos tanto de salud emocional hoy día. Para mí, esto es una de las cosas que más causa conflicto interno, o sea, que más nos hace daño, es tener cosas pendientes. De acuerdo. Conflicto. Y salud emocional, salud física son altamente afectadas por conflicto no resuelto. Totalmente. Gracias por compartir esa historia, Juan. Aunque
puede resultar extrema para ti quizá, y tú dices, no, yo nunca permitiría eso, 20 años de separación. Sí, pero... Ale, esa historia lo he escuchado repetida. Exactamente. Miles. Sí, y supón que no son 20 años, pero el punto es que... Un año perdido. Exactamente. Qué horrible. Un mes perdido. El punto es que te vas a arrepentir de no haberlo resuelto, de haberlo evitado. Exactamente. Ale, tú termínalo ponlo en práctica. Muy bien, la aplicación práctica es esta, es ten una conversación o agenda la conversación con esa persona o con las personas que están involucradas en ese conflicto para hablarlo, para dejar de evitarlo. La tarea es, deja de evitarlo, es pon una fecha en el calendario, echa la llamada, manda el WhatsApp y cita a la persona para conversar. Correcto. Muy bien, tercer clave, Juan, y con esta cerramos este episodio, primero de la serie, es para poder resolver conflictos y no morir en el intento, busca entendimiento. John dice que la mayoría de los conflictos precisamente se basan en malos entendidos. Es decir, yo supuse, yo entendí o interpreté un comportamiento, una frase, una decisión de una manera que no necesariamente era la que tú era tu intención. Así es. Un malentendido. Así que persigue entender al otro. Sí. Si tú tienes un conflicto con alguien, probablemente no estás viendo la situación completa. Pero la clave de poder resolver, ya hablamos de esos dos puntos de reconocer que existe y luego pues no tomar el camino de evitar, sino que ya dar el paso, y tú terminaste diciendo ya, ten una reunión, ¿no? Sí. ¿Y para qué? Para solucionar todo. No. Vas a tener una reunión, vas a buscar una reunión, porque aquí voy a hablar de muchas cosas, porque uno diría, yo busqué la reunión, pero la persona no me habla. O salió mal. Sí. Ok. Siguiente paso es buscar contacto con la persona con el fin de buscar entendimiento, no resolver. Entender y resolver son dos cosas muy distintas. De acuerdo. Resolver, yo llego con un plan. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué tú vas a decir? Y si tú respondes de tal forma, yo te respondo así. O sea, yo llego ya con algo precultivado y que vamos a... No. De acuerdo. Esta junta o este tiempo es para entender. Perseguir siempre el entender, no el ser entendido y no el resolver. Muchas personas se equivocan pensando que la meta es ser entendido. Quiero hablar contigo porque quiero que me entiendas. De acuerdo. Me hiciste recordar un librito muy viejo que muy probablemente muchos de los que nos escuchan ya leyeron. Es un libro, creo que el primer gran bestseller de Stephen Covey, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Uno de los hábitos es busca entender primero. Sí. Busca entender primero. Total. Porque si tú persigues como meta ser entendido, es difícil, hablando de conflictos especialmente, es difícil que se resuelva el conflicto. Y si tú estás casado, tú sabes de lo que estamos hablando. Sí. Ahora, escúchame muy bien. Es la persona más madura que va a buscar el entendimiento. Es así. Yo nunca he conocido un asunto o he entendido o he visto un asunto donde la persona inmadura busca solucionar o busca entender. De acuerdo. No. Esos son los que evitan conflicto. Esos son los que dicen, yo jamás en la vida voy a hablar contigo. O te voy a comenzar a hacer daño. O voy a comenzar a hablar con otros acerca de ti, qué sé yo. Pero es la persona más madura que va a buscar entender la otra persona. Así que si tú eres esa persona, que no te sorprenda una actitud agresiva de la otra persona o palabras de reclamo. Tú dices, quiero entenderte, y la persona comienza a reclamarte y qué sé yo. Tú tienes que estar preparado, pero preparado en que, ok, yo voy a buscar entendimiento. No sé con qué actitud voy a enfrentar, con qué actitud va a llegar la gente, la persona. No sé si
si llega con el mismo espíritu que yo en querer entender, ahora que quizás quiere desahogarse. De acuerdo. Quizás quiere reclamar. No te molestes, no te enganches. Prepárate, porque puede suceder. Simplemente estás buscando, mira, Ale, el otro día intercambiamos palabras de la forma que veíamos tal cosa y bueno, siento que puede haber algo. Quiero entenderte, explícamelo. Explícame lo que tú estabas diciendo. Conflicto. Híjole. Hoy día yo veo, pues mi país está en un año de elecciones y conflicto. Y sabes, es impresionante como los que ven la cosa para acá no quieren ni siquiera entender. A ver, ayúdame a entender por qué piensas como piensas. John Maxwell habla conmigo muchísimo de eso. No tengas miedo de hablar con personas que piensan diferente que tú y preguntarles por qué. Muchas personas tienen el miedo porque creen que los van a convencer. Sí, y si te convencen, entonces a lo mejor tu manera de pensar estaba mal. Exacto. Dice, ábrete. Eso es lo que tenemos que hacer dentro de conflicto. Nosotros tenemos que buscar entender a la otra persona y no preocuparnos por cómo lo presenta. Puede ser que la persona está enojada, puede ser que la persona no quiere hablar contigo. Bueno, más adelante trataremos eso. Pero la manera práctica, Juan, la manera práctica de buscar comprender primero creo que es obvia, es habla menos y escucha más. O sea, cuando tengas esa conversación que ya dijimos en el punto anterior, escucha más al otro. En lugar de tener una agenda de lo que vas a decir, proponte hacer más preguntas, en todo caso, y escuchar más sin interrumpir al otro. Total. Es Total. Muy práctico eso. Y eso es nuestro ponlo en práctica durante la conversación. Escucha sin interrumpir y haz preguntas abiertas para entender mejor la perspectiva de la otra persona. Ahora, pausa. Yo sé que en este podcast ya te dimos herramientas y yo sé que puede suceder que alguien dice, ya entendí, lo tengo, ya tengo la fórmula. Sí, ya tengo 3 broncas, 3 conflictos que necesito resolver. Voy. No. Espérate 2 semanas. Ya has dejado pasar años. Espérate 2 semanas más porque en cada semana te vamos a entregar herramientas que te van a ayudar. Lo que tú tienes ahora es el inicio, pero en el episodio que viene vamos a entregar 3 más y ya en el último de la serie, los últimos 3, te prometo que esos 9 claves te van a ayudar a poder solucionar y resolver fácilmente. Totalmente. Así que ahí están las primeras 3 claves. Reconoce la realidad del conflicto, no lo evites y busca entender primero. Si tú, escuchando este episodio, pensaste en alguien, tú sabes, típico, oye, esto lo tiene que escuchar fulano. Compártelo. Con 1000 cosas. Comparte ese episodio, pero no lo compartas a modo de receta para que el enfermo se cure, sino dile, mira, escuché esto que me agregó mucho valor y creo que puede ser útil para ti. Y de esa manera cumplimos el propósito de este podcast, agregar valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Así que nos vemos y escuchamos en el siguiente episodio de esta serie, 9 claves para resolver conflictos. La misión del podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken es agregarle valor a líderes que multipliquen ese valor en otros. Cada miércoles estrenamos un nuevo episodio y puedes escucharlo en tu plataforma de podcast favorita y también puedes vernos en el canal de YouTube de Juan Beriken. Gracias por acompañarnos y ser parte de quienes están haciendo de Hispanoamérica un mejor lugar para nuestras generaciones.